estamos en Creadores, un programa hecho para gente como usted que piensa y actúa de forma creativa. Y mire, y esto de la lectura y de cómo la lectura forma realidades y cómo la lectura construye realidades y cómo la lectura descubre. La lectura, yo pienso que el acto de leer es un acto reflexivo, es crítico, pero es un acto de rebeldía. La lectura tiene que ser un acto de rebeldía, la lectura tiene que ser un acto de confrontación, pero a la vez de duda. La lectura, más que aclarar, a veces yo pienso que la lectura nos lleva a la duda razonable, nos lleva a la confrontación y nos lleva también a cuestionar eso que nosotros tenemos como realidad. Yo pienso que, como usted decía, ¿no? Yo también llego a la lectura y a la lectura comprensiva de la mano de mi mamá. Ella era muy sonora. Mi mamá era muy sonora y ella cantaba y silbaba. Y a la vez de esa sonoridad presente en ella, también era muy gestual, ¿no? Había muchos gestos y había muchos elementos que para mí me permitieron ser un gran lector en ese sentido, ¿no? Porque además de la sonoridad que tenía, era muy gestual y entonces el baile para ella era algo que le permitía comunicarse, ¿no? Esto, de alguna manera, tiene que ver con lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y va comprendiendo. En ese sentido, uno puede ir viendo cómo las ideas se van fortaleciendo o se van diluyendo, ¿no? En las sociedades, ideas, la relación que la gente tiene ahora, por ejemplo, con la lectura ya no solamente viene por los libros, ya hay otros medios. Cuando leemos la lectura textualizada, de texto, esta que se aprende ya luego de aprender una gramática, ya viene por otros medios, el internet. Hay infografías, puedes ver un video donde te explican algo. Esto no hace que la gente sea más rico en este cuestionamiento. O sea, yo pienso que hoy los hijos, los niños, se cuestionan mucho más y pueden llegar a unos niveles de incomprensión de ellos mismos. Yo en ese aspecto, bueno, lo analizo desde mi particularidad, desde mi experiencia. El libro, más allá de una cuestión de un fetiche, de una cosa física, ese objeto que está ahí, el libro es una información que tú tienes que leer línea por línea y en un orden. Cuando tú vas a un psicólogo, él te pide hablar, porque tú primero para hablar necesitas ordenar y cada palabra tiene que ir cumpliendo un orden. El libro que te explica algo, que te dice cómo hacer algo, que es una información gruesa. No mucha gente escribe el libro porque eso exige cierto ejercicio mental, de orden, de disciplina. En estos momentos es mucho más fácil, tenemos mucho más fácil a la mano cualquier cantidad de información. Es súper sencillo, la puedes tener en la palma de la mano, pero eso ha hecho, y es lo que puedo percibir yo, que mucha gente conozca muchas más cosas, pero con una profundidad mínima. Ahorita es muy normal que la persona, al momento que tú vas a argumentar o debatir, vemos las redes sociales donde hay la posibilidad de intercambiar opiniones en muchos aspectos, y la persona te quiere argumentar y te pone un link a un video donde sale una persona, ponte este programa. Puede ser que a lo mejor en algún momento llegue una persona, use un clic de este programa para explicar y argumentar algo. Lo que estoy diciendo yo, lo que estoy diciendo. Entonces es una cosa donde hay la profundidad de las cosas, como lo tenemos tan a la mano, la gente usa como pildoritas de conocimiento. Así es. La gente tiene esta explicación. Tú puedes llegar a una frase muy sabia, una frase que fue producto de cualquier año de experiencia, de tus experiencias de vida, que decantó en su momento en eso. Tú dijiste lo que te dije yo, somos una totalidad inaprensible en tránsito. Eso lo dije yo, lo pensé yo a los 30 y tantos años de mi vida. Y hay personas que llegan y agarran y dicen eso mismo,
con ningún tipo de conexión con las experiencias que yo tuve que vivir, lo que yo leí, lo que yo analicé con cada una de esas palabras. Entonces yo considero que en estos momentos hay mucho riesgo y los estamos viviendo de que se pierda profundidad. ¿Por qué? Porque podemos hablar con muchas personas al mismo tiempo, pero la profundidad y el leer es un acto egoísta en el sentido que tú estás leyendo solo. Tú lees y tú tienes que dedicar un tiempo de tu vida a estar solo, a leer y compartir. De ahí la importancia cuando encuentras una persona que conoce, que está leyendo un libro que a ti te gusta, hay una cuestión de empatía, una cosa de que tú dices ella, porque hay un código común. Entonces en estos momentos es importante, y no es pretender que todo el mundo se lea todos los tratados filosóficos del siglo XVI hasta acá y toda una serie de cosas, pero ese interés que se fomente, que tenga acceso a esa información, al libro físico, que el niño desde tempranas edades empieza a hacerse preguntas. Libro y libre hunden su nombre en la misma raíz. Sí. ¿Por qué? Porque el libro y la libertad, y una libertad, como decía Jean-Paul Sartre, una libertad, todos los hombres nacen libres, responsables y sin excusa, donde nos sepamos parte de un todo. A medida que nosotros conozcamos y sepamos, cuando el mundo del descubrimiento, yo creo que la cosa más importante que existió fue cuando se encontró América con Europa, porque eran dos partes del mundo que habían evolucionado, que no habían tenido contacto nunca, dos realidades que chocaron ahí, que todavía estamos viviendo nosotros ese conflicto entre lo que fue la razón de la Europa segunda, la razón de la Europa primera que existía, los códigos que teníamos que manejábamos acá. Nosotros estamos viviendo en este momento, y recomiendo, yo soy un eterno enamorado, por decirlo de una forma, de José Manuel Briceño de Guerrero. Hay un libro que se llama El laberinto de los tres minotauros, un ensayo donde él analiza los tres discursos que se manejan dentro de nuestra realidad: el discurso de la Europa primera, el discurso de la Europa segunda, el discurso salvaje, que sería de eso que se cortó, que ya no puede ser, porque ya nosotros no podemos volver a ser indígenas, no podemos volver a ser africanos, pero eso está ahí, y como ninguno de esos discursos es tan fuerte para dominar a los otros. Y por eso somos y estamos viviendo lo que somos, porque nosotros estamos definiéndonos que somos. Entonces, si nosotros no nos hacemos esa pregunta, si nuestros líderes dentro de las democracias burguesas que vivimos nosotros no son personas ilustradas, no son personas con las cuales tú puedes tener este tipo de discusiones muchas veces, sino que son personas que son el reflejo de lo que tú encuentras en la sociedad, personas pragmáticas, personas que responden de la manera más fácil a los códigos que ya se manejan normalmente. Entonces vamos a seguir adoleciendo de esa serie de cosas. Era lo que decía Aristóteles, él hablaba y se imaginaba filósofos que regentaran, filósofos, reyes filósofos, personas que pensaran. Eso es. Sí, hay una cosa que es bien interesante en este su discurso, y que tiene que ver con el cuestionamiento. O sea, cuando nosotros, y esto, por ejemplo, en ese sentido Pablo Freire creo que ilustra mucho este mundo, y tiene que ver con este nivel de criticidad que tiene que encontrarse en el mundo de la lectura. O sea, no es leer un libro, sino es qué voy a leer yo, o qué debo leer yo, o cómo yo voy a enfrentar la lectura desde una particular visión del mundo. Porque a veces, por ejemplo, el espacio útil de la sociedad tiene que estar abierta a procesos de comprensión de esta lectura, pero también asimismo ir creciendo en función de las respuestas al ser. O sea, el hombre es un gran cuestionador, y cuando el hombre deja de cuestionarse y de preguntarse ante la vida, y cuando nosotros de alguna manera perdemos contacto con la realidad, porque a veces nosotros pensamos que damos respuestas a la vida a partir de explicaciones que a veces no son nuestras, sino que nos llegan como grandes teorías, pero no cuestionamos la utilidad de esas teorías, no cuestionamos la utilidad de los métodos, y perdemos el contacto con una realidad. Cuando nosotros nos hacemos o malinterpretamos el cientificismo como aquello de esto del Illuminati, perdemos una sensación con una realidad que está ahí, que es cuestionadora. Cuando a veces nosotros en el aula pensamos que las lecturas son las que nosotros recomendamos como lo acabado, como lo único. Lo normado, lo necesario. Sí, y lo normado se convierte como un escudo
para acallar aquella voz de criticidad que se puede encontrar en el aula. O cuando nosotros pensamos que las sociedades no tienen una respuesta en su comportamiento y pensamos acallarla, estamos acallando la lectura, estamos acallando es la utilidad que nosotros debimos de darle a un hecho que se viene construyendo desde niño. Pues. El Internet, por ejemplo, abre una infinidad al pensamiento. Tienes tienes millones de bibliotecas de Alejandría en la mano de tu mano, en la palma de tu mano, con un teléfono, un dispositivo. Y ahorita nosotros nos estamos leyendo, porque la gente está leyendo. Nosotros estamos leyendo a nuestros semejantes. Nosotros, las redes sociales nos dan la oportunidad, nos dieron la oportunidad de leer, de ver qué pensaba, personas con lo que eran nuestro pana, nuestro amigo de toda la vida, y, ¿qué más? ¿Qué tal? Pero pudimos ver qué está pensando él, sí. qué opinión tiene de distintos hechos. Entonces, eso de alguna forma te muestra, pero a la vez te alarma, porque hay una cuestión, y tiene que ver también con esta sociedad, el momento histórico que estamos viviendo nosotros, que tiene que ver es muy polarizado y toda esa serie de cosas. Entonces, donde hay una gran uniformidad, un gran número de personas que piensa y reacciona más o menos igual ante ciertas cosas, o totalmente distinto, o otro grupo que reacciona totalmente distinto, y las opiniones son, y me permito decirlo, muy superficiales, son opiniones que no están muchas veces fundamentadas. Esta es una época que tenemos el Internet, tomando en cuenta lo del Internet, donde tenemos la oportunidad de expandir gran cantidad de conocimiento y opiniones, y es lamentable que ahorita una de las cosas que más se ha expandido han sido los prejuicios que eran muy cerrados, muy pequeños, al ser guetos en los cuales mucha gente valida lo mismo, tú lo ves como normal. Sí, porque hay algo que es bien interesante y usted lo refiere al pragmatismo, ¿no? Yo le había comentado a usted que en el programa había algo que cuando conversamos para organizar el programa y hacer esta relación con la realidad, yo decía que uno podría en este instante parafrasear a Francisco de Miranda en aquella cosa que decía bochinche. Esta gente solo sabe hacer bochinche. Nosotros hoy día, parafraseando a Miranda, yo pienso que nosotros somos pragmáticos. Esta gente lo que es un solo pragmatismo. Porque el abandono a la lectura, y el mensaje que uno tiene que ser a la lectura y a la lectura de la sociedad es cuestionador. Por eso, como usted dice, nosotros nos abandonamos a una serie de lecturas de la realidad que vienen en forma de voraginaza, de tumulto, una lectura tumultuosa de la realidad, porque se pierde ese sentido de criticidad y se pierde esa capacidad reflexiva que tiene que dar la lectura, se pierde esa capacidad crítica que tiene que dar la lectura, y pasamos a una verborrea de palabras, de frases, de conceptos que están totalmente lejos primero de la realidad sobre la cual fueron construidas, pero que tampoco explican una realidad que está ahí y que de alguna manera se presenta como tumultuosa. Somos seres sociales. Pero para seguir conversando sobre estas cosas, lo hacemos después de este espacio. Ya venimos.